Vamos a un bloque conflictivo y sobre todo donde va a haber solo alegatos de especialidad, porque si tenemos que buscar casos no darían lugar las hemerotecas para poder llenar la sala de este Ernest Lluch o de todo el Congreso de los Diputados. El alegato y calificación lo va a hacer Ana Bernal. Buenas tardes. Vean estos titulares que hay en pantalla. Estos titulares son solo una muestra de lo que cada día leemos en prensa. Nadie nace machista, se construye, y se construye en una sociedad patriarcal. El machismo y sus ideas, el machismo y su violencia nace de las ideas que nos llegan por la educación, la cultura y la prensa. Los medios no asesinan mujeres, es cierto, asesinan los asesinos machistas, pero sí pueden tolerar y blanquear la violencia, la imagen de los maltratadores, pueden revictimizar a la maltratada o agredida. Los medios pueden justificar el discurso de la cultura de la violación, de la agresión y el acoso. ¿Pero por qué existen estos titulares? Vamos a hacer un breve repaso al contexto legal. El Convenio de Estambul recoge la necesidad de sensibilizar sobre las formas de violencia y los traumas que provocan. La Guía para el Tratamiento Informativo de Violencia de Género del Consejo Audiovisual de Andalucía dice que es una cuestión de Estado y dice que la labor de los medios es contribuir a erradicarla y la responsabilidad de concienciar a la sociedad. Pero si damos un paso más, tenemos la Ley Orgánica 1/2004, que dice, en su artículo 10, se considera ilícita la publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio. Artículo 11. Corresponde velar para que los medios audiovisuales cumplan sus obligaciones y que procedan a asegurar un tratamiento de la mujer conforme a principios y valores constitucionales. Artículo 14. La difusión de informaciones relativas a violencia sobre la mujer garantizará la defensa de los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijos. ¿Qué ocurre? ¿Acaso los periodistas no saben leer? Todo esto queda en papel mojado. Pero vamos a centrarnos en el caso de Juana Rivas, un caso representativo del daño que se puede hacer a la imagen de la violencia del género y sus maltratadas. Cuando se inicia un caso como el de Juana Rivas, no solo se inicia un caso judicial, sino que además se hace uno extrajudicial en los medios de comunicación y en la opinión pública. Sabemos, de hecho, de antemano, las feministas, cuáles son las circunstancias jurídicas del caso Juana, pero también sabíamos que cuando Juana huyó con sus hijos, en ese momento había 6 hijos asesinados por sus padres, con lo cual teníamos una sensibilidad especial por el momento en el que estábamos pasando. De igual forma, también sabemos que todo ejercicio periodístico está respaldado por la libertad de prensa, por la libertad de expresión y el mantenimiento de la presunción de inocencia. Pero si algo puesto en relieve el caso Juana ha sido que la violencia de género sigue siendo un asunto interpretado periodística y socialmente de forma errónea, donde las víctimas que lo padecen ven cuestionada su presunción en la que se duda de forma constante de su palabra. Este no es un estudio exhaustivo, vamos a mencionar ahora mismo solo algunas de las noticias que más polémica causaron. Y añado una cosa más. Aparte de las noticias, se suman artículos de opinión por juristas o expertos en justicia que consiguen de forma inmediata sentar cátedra y se elimina el caso Juana de todo debate. Aunque aquí no parezca, lo leo, día 31 del 7, en Alerta Digital, titular: ¿por qué esta secuestradora no ha sido detenida? El caso Juana nos retrata el país bananero en que han convertido España las feministas. Hay esos dos titulares, todos de espectacularización y banalización informativa. Juana Rivas contra Francesco Arcuri, como si fuera un campeonato de boxeo, y la frase «vida de esclava o de fiesta sin parar».
Otro más, 8 esposas a la fuga, las mujeres de cine que inspiraron a Juana Rivas. En Espejo Público, el día 8 del 8, hay una retransmisión en directo en las puertas del juzgado y le dan voz a miembros de la plataforma que van con pancartas de Stop Feminazis y también de Stop Denuncias Falsas, a pesar de los datos que existe de Fiscalía. Y además, la reportera dice, son personas que se manifiestan a favor de la igualdad, a favor de Francesco Arcuri. Día 9 del 8, Juana no está en mi casa. Elisa Beni casualmente utiliza como titular ese apoyo feminista solidario que se hizo de hashtag en las redes sociales, que era Juana está en mi casa. Pues ella dice Juana no está en mi casa y añade, Juana aceptó que los jueces que tuvieran poder para su decisión fueran italianos desde el momento en que eligió que un italiano fuera el padre de sus hijos. No sé cuántas de aquí elegimos el novio en función de la jurisdicción internacional que nos competa. 15 del 8, Juana Rivas juega al escondite con la justicia, mostrando la imagen de una persona manipuladora. 20 del 5, viaje al Hotel del Infierno de Juana, de preparar las mermeladas a vivir el horror. 23 del 8, Juana Rivas gana otro pulso a la justicia, 5 claves del culebrón judicial del verano. Y ahora tenemos que no solamente nos contentamos con llevar a Juana, sino también a Paqui. Y tenemos Paqui, la voz que susurra a Juana, escribe a los muertos y ni es abogada. Y el día 25 del 8, Paqui Granados, atención al titular, otra Lady Macbeth del feminismo. Y este párrafo, atención, ese acuerdo de 2007 ha sido la base que le ha servido a Juana y su asesora para montar su plan. 2 puntos. Secuestrar a los niños y montar una denuncia por violencia de género que sirviera con un doble fin, que Arcuri perdiera toda posibilidad de seguir siendo el padre de sus hijos y que se atendieran las peticiones feministas de quitar la patria potestad. 27 del 8, cuando Juana y Francesco eran felices en el diario El Mundo y dicen, reconstruimos las vivencias más idílicas de la pareja, como si fuera absoluta prensa del corazón. Y añaden al comienzo, año 2014, los 2 protagonistas de esta guerra de los Rose. Así nos presentan. 29 del 8 de 2017, Juana pierde su pulso con la justicia, su exmarido gana y la familia machacada. Atención también a las imágenes de Juana, que son muy representativas, siempre las que se suelen elegir. Tenemos que vuelve Elisa Beni con Paisaje tras la batalla y dice, soy ser racional antes que nada, soy demócrata y defensora de los derechos y libertades y evidentemente también antes de feminista. Lo absurdo es que alguien pretenda que para luchar por la igualdad de la mujer sea preciso dejar a un lado la razón y las convicciones democráticas. No sé, realmente si aprendemos del movimiento feminista sabemos que siempre hemos ido en contra de la revolución, ¿no? de todas las leyes. Pero además añade al tema de la custodia compartida la duda de que se pretende dar por sentada la idea de que un hombre condenado a 3 meses, entre mayúscula y exclamaciones, 3 meses de prisión y cuyos antecedentes penales están archicancelados, que debería de haber sido privado de tal posibilidad, añadiendo el tema del tiempo al debate. 31 del 8, Juana tampoco está en mi casa, escrito por José Antonio Martín Pallín, desacreditación otra vez del feminismo, dice que todos los sectores y grupos feministas que arroparon y aprobaron la injustificada acción de Juana tienen la obligación de prestarle ayuda jurídica en Italia. 31 del 8, los últimos días de Juana Rivas en Caloforte. Y añade, es completamente falso que le pegase. Es la persona más pacífica que conozco, en referencia a Arcuri. Hablan los vecinos del pueblo. Estefano, uno de los vecinos, él prefería estar en casa, guardar las energías para el negocio, los niños, y era más joven y podía salir a tomar algo por las noches. También hablan de él como padre ejemplar, un hombre culto y tranquilo, y preguntan ¿por qué terminó así? Ella es muy alegre, le gustaba salir y entrar. Para colmo, habla el alcalde y dice, lo de la violencia es todo mentira. 1 de septiembre del año... 1 de septiembre... Caso Juana, el feminismo ideológico de mi partido contra el Estado de Derecho. Lo firma Adolfo Alonso, abogado de Francesco Arcuri y militante socialista. Y dice, los conceptos hombre, padre o hijo han sido postergados en los análisis políticos por un feminismo ideológico que se cree tan fuerte que pensó en poder ganar un pulso al Estado de Derecho. Quedan ya pocas. La última, 3 de septiembre. No quiero ver a Juana en la cárcel, reportaje en El Mundo dedicado en exclusiva a Francesco Arcuri. Hablan en él de que se ha producido un secuestro parental, que tuvo que huir como si fuera un fugitivo,
Y atención a estos párrafos, un periplo en el que han acabado ayudando activistas de asociaciones pro custodia compartida, porque a su pesar su lucha se ha convertido en una bandera, justo en lo que no quería cuando al llegar a Granada vio que Juana Rivas había cogido la bandera del feminismo. Otra frase más, Francesco Arcuri es un tipo sosegado y reflexivo. Otra más, fue la fase en la que él se declaró atónito ante la campaña que trataba de conseguir que yo de repente fuera el imputado y Juana la víctima, cuando es ella la que ha cometido el delito. Un último párrafo, no le abandonaron en ese periplo los activistas que al principio él se había negado a conocer. Él, que sí era activista, pero contra las armas, a favor de la agricultura ecológica, a favor del dialecto local del genovés, amante de un instrumento aborigen de Australia. Nada en común, en principio, con esos señores enfadados con la ley de violencia de género. Cabe recordar que el 9 de septiembre se comunicó que Arcuri iba a presentar una denuncia contra la ley de violencia de género, que no sabemos muy bien en qué ha quedado. Este reportaje, por favor, que sea considerado el mayor caso de un reportaje a favor de la figura de una persona condenada por maltrato. Procedo al alegato. En virtud de lo expuesto, denunciamos en este tribunal la desinformación y, en consecuencia, violencia mediática que el incorrecto tratamiento informativo puede ocasionar en el proceso judicial de la violencia de género. Denunciamos que la autorregulación de la Ley 1/2004 no es suficiente para contrarrestar la desinformación y falta de contexto en la materia, en la medida en que las informaciones pueden contribuir a generar una opinión pública que tolere la violencia, revictimice a la víctima y que ésta no sea tratada con dignidad. En el caso Juana, en la prensa española, podemos subrayar estos errores informativos que contribuyen a violencia simbólica y mediática. 1. Espectacularización de la violencia de género como una batalla o guerra entre partes, además de banalizar y crear sensacionalismo en un proceso doloroso en el que están implicados menores. Otro, refuerzo de estereotipos informativos sobre las mujeres víctimas de violencia con un cuestionamiento de lo que significa ser mujer, es su buena madre, así como una revictimización y ridiculización de sus comportamientos o declaraciones, deslegitimación del movimiento feminista y sus propuestas contra la justicia considerada como patriarcal, convirtiendo sus demandas y propuestas en inválidas, reducción del concepto de maltrato solo al daño físico con una ausencia o normalización de maltrato ambiental, así como del maltrato psicológico, error de considerar a los vecinos como fuentes informativas fiables cuando ellos nunca han estado en la intimidad de la pareja y un juicio público y mediático no solo a la pareja del proceso, sino que además implican a la asesora de Juana en la desacreditación. Denunciamos que sensibilizar sobre las diferentes formas de violencia y los traumas que provocan, como dice el Convenio de Estambul, estaría urgente en los medios, porque si la violencia no se señala en una noticia, se normaliza. Y si se normaliza, ocurren dos cosas graves. Una, que se justifica y el agresor se siente impune, es una norma social aceptada. Y dos, que impedimos que la agredida pueda identificar esas actitudes como violencia, lo que le hace no reconocerse como víctima ni a él como agresor. Denunciamos que la violencia de género se somete a debate informativo público sin profesionales acreditados para ello. Si para economía, política, cine o deporte se buscan a profesionales especializados, ¿por qué cubre violencia de género personas que desconocen el proceso? El efecto más inmediato es la desinformación. La violencia de género es un problema social y si la prensa lo limita a la relación privada entre un hombre y una mujer, se comete un error grave. Si se informa mal, se perpetúa la tolerancia hacia el maltrato y, en consecuencia, a otras formas de violencia machista como agresiones, violaciones y abuso. La prensa no es tolerante contra el terrorismo, contra la discriminación por raza, contra el acoso escolar o contra la corrupción, pero la violencia de género se ofrece información manipulada a diario. Quizás por ello sí existe un repudio social ante un acto terrorista o ante un ataque racista, pero no existe el repudio social ante el machismo. Si los medios transmiten estereotipos sexistas y culpabilizan a las víctimas, contribuyen a perpetuar la violencia. Es cierto que la información debe ser lo más objetiva posible, pero el periodismo no puede ser neutral a la violencia de género porque es un delito y porque es un problema que afecta de forma directa a los derechos humanos.
Basta de dañar la dignidad de las víctimas, basta de decir que mueren, basta de mitos románticos, basta de ridiculizar a las maltratadas y agredidas, basta de sospechar de su palabra o silencio, basta de preguntar por qué no denuncia y responsabilizar a ella, basta de ensuciar su memoria si son asesinadas o su autoestima si siguen vivas. Leed sobre el patriarcado, sobre la espiral del maltrato, sobre la luz de gas, sobre los mandatos de género, sobre la violencia ambiental, psicológica e institucional, sobre la indefensión aprendida, sobre la disonancia cognitiva y el autoengaño, sobre las dependencias que crean los maltratadores, sobre sus perdones vacíos, sobre cómo machacan y anulan la autoestima, sobre cómo aíslan, sobre el miedo y el temor, sobre la vergüenza que sienten las víctimas, sobre los traumas del acoso sexual o el estrés postraumático. En definitiva, sobre la lucha que estas mujeres, ya no solo diaria, sino minuto a minuto y segundo tras segundo, tienen que hacer cuando su memoria llega una frase o imagen que le recuerda a lo peor de él. El machismo vive y se fortalece porque se alimenta desde los medios. ¿Queréis acabar con los asesinatos y con el maltrato? Tenéis que asumir la responsabilidad, sin ambigüedades. De lo contrario, no seréis informadores, sino desinformadores que ejercéis una violencia mediática. Y eso os hace cómplices. Muy bien. Gracias.